Bienvenidos chicos a este nuevo video de trading. Recuerden que todo nuestro acompañamiento, nuestras mentorías y las sesiones pregrabadas son totalmente gratuitas. Si de verdad creen que aportan valor a la comunidad, no olviden compartirlo, y si quieren operar en vivo conmigo, en el perfil está toda la información al respecto. Bueno, cordial saludo, bienvenidos a este nuevo video de trading. En este video les voy a explicar lo que pienso yo que es una de las temáticas más importantes para la operativa. Básicamente les voy a explicar lo que consiste los pips o qué es un pip y lo que significa el lotaje o cómo lo podemos interpretar. Ya hemos escuchado un poco de estos dos términos, pero creo que es importante precisarlos, y estos son las bases ya como tal del trading. Y bueno, pienso yo que también este tema se debe ver solamente una vez, como para comprender de dónde sale las mediciones del precio, las variantes del precio, las variables del precio, y también cómo podemos calcular nuestros beneficios y nuestras pérdidas también, por supuesto, en los mercados financieros. Entonces, bueno, empecemos por el oro, que este es un par muy interesante. Este es un activo muy interesante. Y bueno, básicamente lo que se ve aquí en esta barra a la derecha es el precio que hay en este momento, ¿cierto? Si se dan cuenta, esta vela japonesa se está formando y nos dice que en este momento la onza está en $1.807.440, ¿cierto? Yo marqué este rectángulo donde encontramos, marcamos en la parte superior el precio 1810.000, y aquí en la parte inferior marcamos 1808.000. Entonces, si utilizamos la regla, nos va a mostrar unas características. Nos dice que en este momento son 200 pips, bueno, 196. Esto no es tan exacto con la medición por los errores de los dedos. Si por ejemplo lo hacemos un poco más grande, podemos tener la medida un poco más exacta. Por eso las herramientas nos permiten marcar los números exactos. Tratemos de ser los más precisos posibles acá. Hasta aquí 199.8. Por supuesto es mucho más fácil marcar las coordenadas para poder identificar los precios de manera redonda, pero les muestro la medida para que se hagan una idea de lo que significa. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si queremos tomar una venta en este punto, lo que debemos hacer es tomar la posición en corto y lo que les he mostrado, marcar hasta donde queremos la venta, y aquí nos dice que son 135.5 pips. Aquí le va a decir 1.355, pero esta es la medida, 135.5 pips, y de objetivo pongamos en ratio 1 a 3. Ya sabemos que el ratio se ve acá, entonces por supuesto se va a ver de esta manera. Ahora hagamos las matemáticas. Si la entrada, marcamos con esta línea, perdón, con esta no, con esta. Aquí. Perfecto. Marquemos otra acá arriba. Esto simplemente para tener los valores acá precisos. Pues quitamos esta un segundo. Y perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Si tenemos el precio de entrada en este punto, que es 1807.547, nos van a arrojar que el stop loss está en 1808.938. Si hacemos esa resta, nos va a dar la cantidad de pips, en este caso 135.5. Esta herramienta nos agiliza ese cálculo. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad de estar sumando y restando cuántos pips es que voy a usar de stop loss, si no nos basamos simplemente en la estructura. Como les mencioné en un inicio, la idea de que conozcan qué es el pip es básicamente para que tengan la noción de cómo se mueve el mercado. Y en conclusión podríamos decir que el pip es
el desplazamiento mínimo que hace el precio de los activos pues financieros. Entonces las herramientas nos permiten poder agilizar esos cálculos. Si estamos operando, por ejemplo, aquí voy en estas ventas en el Nasdaq, perdón, esta cuenta no, esta es una cuenta que está en una cuenta de una prueba de fondeo, es esta es la que estoy utilizando, la que creamos para mostrar cómo se manejan las plataformas, y vamos en estas ventas. Entonces, por ejemplo, este es el US30 a la izquierda y el Nasdaq a la derecha. Vamos al Trading View, vamos al Nasdaq primero que todo, y de nuevo, ¿qué tenemos entonces acá? Vamos en esta venta y vamos a marcar la operación que tenemos en nuestro MetaTrader 4. Si se dan cuenta, ya está protegida esta operación, estas dos operaciones están protegidas, y tenemos que el precio de entrada, miremoslo acá más concretamente, el stop loss está marcado en 11.558.4 y el precio de entrada nos lo da acá arriba, 11.564.3. entonces ya cuando venimos aquí a la plataforma de análisis que es TradingView, podemos verificar esos valores dados. Y la ventaja que tiene MetaTrader 4 es que con el seguimiento que hacemos, por ejemplo tenemos el stop loss acá, nos dice automáticamente que son 59 pips aquí, pero recordemos que por la cotización que tiene en este broker son 5.9 pips, que ya tenemos el stop loss delante del precio de entrada, y en este tenemos 3.2 pips o 32 puntos como nos muestra acá. Volvemos a la plataforma de análisis que es TradingView, y de nuevo en el oro teníamos ese comportamiento con respecto al precio, y aquí en el Nasdaq tenemos un comportamiento muy similar. Pongamos la ventana de precios y volvamos. Pongamos 11.500 cerrado para no tener margen de error, ya lo acomodamos, y pongámoslo hacia arriba en 11.600 puede ser. Intuitivamente es un poco más sencillo. Aquí tenemos por supuesto pues 100 pips o 100 puntos, 0, y pongamos aquí 11.600, 0, para de esta manera tener los 100 pips. De nuevo, la herramienta de medida nos permite verificar que si son 100 pips, y como les dije en un inicio, no es tan exacto, eso por el margen de error que tenemos pues con la manipulación del mouse, nos dice que son 100.3 pips, es un poco más exacto con esta medida, ¿cierto? Del mismo modo, por ejemplo, si queremos medir el tamaño del stop loss, lo que debemos hacer simplemente es restar el precio donde está menos el precio de entrada, y la herramienta lo que nos dice que son en este momento 30.1 pips o 301 puntos, y si se dan cuenta acá lo mismo nos pone 31.5 pips o 315 puntos. Vamos a otro activo financiero, al US30, se comporta exactamente igual, las medidas, los valores. De nuevo tenemos acá el precio superior es 31.000 cerrados, vamos a medirlo, e intuitivamente sabemos que hasta 30.700 hay una diferencia de 300 pips, y aquí nos lo marca muy bien, 305, 303, vamos a ser más exactos, 298, perfecto. Ya sabemos que por precisión busquemos números redondos, y las herramientas como la medida o como las operaciones en corto o en largo, por supuesto, nos van a mostrar siempre el objetivo, cuántos pips vamos a tomar o cuántos puntos, y cuántos pips vamos a arriesgar. Entonces, bueno, esa sería todo por la parte de los pips, y hablaremos en este momento del lotaje. Bueno, el lotaje básicamente hace referencia al tamaño de la posición que vamos a tomar en cada activo financiero.
Hay unos lotajes mínimos, como un riesgo mínimo o un margen mínimo que se puede tomar. En este broker creo que es de 0.01 lotes. ¿Sí? No, el mínimo en este es 0.1 lotes. Vendemos, perfecto. Y si se dan cuenta, tenemos 300 pips hasta acá, que son $3. Y ya los he mostrado. Si entramos con un poco más de lotaje, como en este caso que fueron con 3 lotes, pues por supuesto la posición es más grande. Y a la posición ser más grande, nuestros pips van a valer un poco más. Cerramos esta operación pequeñita que acabamos de meter acá. Fue esta. Perfecto. Y si se dan cuenta, en este par, que es el US30 o Dow Jones, tenemos un lotaje de 10. ¿Qué quiere decir? Que cada pip nos cuesta $10 en este caso, porque hay brokers donde con 10 lotes cada pip te vale $100. ¿Yo qué recomiendo hacer? Siempre poner una orden pendiente y verificar el costo del pip. Por ejemplo, lo hago lejos de donde está el precio en este momento, una buy limit, correcto, y pongo un stop loss de 20 pips, por ejemplo. Pongámosle precios redondos para que sea un poco más fácil de identificar, 700, y pongamos un stop loss de 30 pips, sería entonces 30.670. Modificar, correcto. Aquí tenemos nuestra operación y tenemos nuestro stop loss. Modifiquémosla para no confundirnos con el stop loss de abajo. Correcto. Entonces tenemos acá que nuestro trade tiene un stop loss. Poniendo el cursor por encima, simplemente tenemos que estamos arriesgando $300 con 300 pips de stop loss. Modifiquémoslo. Pongamos 100 lotes. De nuevo una orden programada. Pongamos 30 pips de stop loss sin ningún problema. 30.689 a 40.8. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que con 300 pips ya nuestro stop loss no es de $300, sino de 3.000. Esto le agregamos un 0 más acá. Por supuesto, el valor del pip va a ser mucho más alto. Ahora, para modificarla, simplemente vamos a eliminar las dos operaciones. Eliminarlas. Si llegaste hasta este punto del video es porque consideras que la información es valiosa. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Correcto. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Que para conocer el valor real que hay en ese broker que se maneja con base en el lotaje, es que pongan operaciones programadas y no cometan el error de, por apalancamiento, tener operaciones cerradas. He conocido casos de personas que entran simplemente al mercado porque en un broker están acostumbrados a que el lotaje mínimo es 0.1, pero en otros no es 0.1 sino 0.01. entonces al tener un 0 más hacia la derecha, pues se puede afirmar que vale $10 más en ese caso, porque si se le agregan 2 ceros pues va a costar $100 más. Entonces esa sería mi recomendación para poder calcular cuánto cuesta el pip en cada broker. Ya posteriormente a eso entraríamos a mirar la parte de la gestión del riesgo. Ya conocemos lo que son los ratios, que hacemos referencia a cuánto vamos a arriesgar para ver por cuánto vamos a ir, ¿verdad? Entonces, para calcular el riesgo de un trade, yo primero que todo recomiendo que, dependiendo del tamaño de la cuenta, cada riesgo sea pues diferente, ¿no? Por ejemplo, para las pruebas de fondeo, yo no recomiendo más de un 0.5% de riesgo para tomar operaciones, por supuesto, con ratios por encima de 1 a 3. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo arriesgo un 0.25% de la cuenta y tengo un ratio 1 a 4, en teoría voy a ganar el 1% de la cuenta. Esto por supuesto funciona para todos los activos financieros y la fórmula simplemente entre los índices y el mercado de Forex o el mercado de los pares de divisas
va a variar por una división con respecto a 10. Perfecto, vamos a calcular entonces la gestión para cualquier tipo de cuenta y para cualquier tamaño de cuenta. Entonces la fórmula es esta. Esto es para los CFDs, lo que es el Nasdaq, y lo que es el Dow Jones, que son los índices. Y en la manera en la que lo vamos a manejar va a ser la siguiente. El tamaño de la cuenta, por ejemplo, con la que vayan a iniciar, serían, supongamos que es una cuenta de fondo de $10.000, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo por el porcentaje de la cuenta que queremos arriesgar. En este caso, supongamos que vamos a arriesgar un 1% por operación, ¿cierto? Será 0.01, y de ahí lo vamos a dividir por el tamaño del stop loss. El tamaño se calcula con la cantidad de pips que vamos a tener. Supongamos que son 25 pips. Entonces vamos a hacer la operación y lo que tenemos es que $10.000, el 1% de $10.000 son $100, y $100 dividido 25 pips de stop loss, eso simplemente nos va a dar 4. ¿Qué quiere decir 4? Que 4 va a ser el lotaje con el que nosotros vamos a arriesgar ese 1% de la cuenta con esos 25 pips de stop loss. Ahora supongamos que nuestra operación no va a ser por 25 pips de stop loss, sino que va a ser, por ejemplo, con 20. Entonces volvemos a lo mismo, $10.000 por el 1%, arriesgamos lo mismo, $100, y lo vamos a dividir por 20 pips de stop loss. Nuestro lotaje ya va a ser de 5. Pongámoslo acá al frente. Nuestro lotaje con 20 pips de stop loss va a ser de 5. Y así podemos jugar con todos los mercados financieros y con cualquier tamaño de la cuenta. Ahora supongamos que el tamaño de la cuenta no va a ser de 10.000, sino de $50.000. Perfecto. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por el 0.1, que es el 1% de la cuenta, y nos da que son $500. 50.000 son $500, y supongamos que el tamaño del stop loss es de 20 pips. Tenemos que el lotaje con 20 pips de stop loss es igual a 25 lotes. Ya de esta manera sabemos calcular cuál va a ser el lotaje que vamos a utilizar con base en el stop loss que vamos a tener y con base en el riesgo que vamos a asumir por la cantidad o el tamaño de nuestra cuenta. Esto lo podemos hacer con cualquier tipo de cuenta, con el tamaño de la cuenta que sea, y ya entraremos a jugar simplemente con el lotaje y con el riesgo que queremos asumir. Ahora, si por ejemplo arriesgamos $500, que es muy buen dinero, para nosotros serían aproximadamente 2 millones de pesos. Si les parece mucho, lo que se puede hacer es que no sea el 0.1, o sea, el 1% de la cuenta, sino que sea el 25%, ¿cierto? De esta manera reducimos el riesgo. Y si hacemos esa multiplicación, tenemos que $50.000 por el 0.025% de la cuenta, arriesgaríamos $125, y si lo dividimos por los 20 pips de stop loss, tendríamos un lotaje de 6.25. Ahora, si se dan cuenta, el lotaje se reduce drásticamente, pero eso se ajusta a la operativa que nosotros tenemos. Recordemos que en esta última operación no estábamos arriesgando sino el 0.025% de la cuenta, o el 0.25 de la cuenta. Y de esta manera es como nosotros vamos a jugar con cuánto arriesgamos y por cuánto podemos ir. Ahora, si estamos arriesgando $125, por ejemplo, y tenemos, no sé, un ratio 1 a 4,
sería que estamos arriesgando 125 para ir por $500, que no está nada mal. Por supuesto, si arriesgamos 500 y vamos a un ratio 1:4, iríamos por 2000. Ahora supongamos que queremos hacer lo mismo, pero en un par de divisas. La cuestión con los pares de divisas es que tienen mucho menos recorrido. El Nasdaq, por ejemplo, puede moverse 100, 150 pips en una sesión de Nueva York. El US30 puede moverse hasta 200, 300 pips. En cambio, en los pares de divisas se mueven raramente entre 30, 50 pips como mucho. Eso sí es una sesión con demasiada liquidez. Entonces, los stop loss, por supuesto, tienden a ser mucho más pequeños, entre 3, 5, tal vez 12, 15 pips. Y para buscar ratios 1:3, ir buscando entre 20, 30 pips aproximadamente, que es pues lo que se mueve el mercado. La fórmula es exactamente la misma, pero al final simplemente se divide por 10. Perfecto, entonces estamos en este par de divisas que es la libra dólar y vamos a hacer la misma gestión. Supongamos que es un tamaño o la cuenta es de un tamaño de $10,000. Vamos a arriesgar el 1% y no tendremos 25 pips de stop loss, sino tengamos 4 pips de stop loss. Entonces hacemos el cálculo y multiplicamos simplemente $10,000 por el 0.01%, arriesgaríamos entonces $100. Eso lo dividimos entre 4 pips que tiene nuestro stop loss, 4 pips, eso nos daría 25, y a esto lo dividimos entre 10. Eso simplemente sería correr una coma a la derecha, a la izquierda, perdón, sería 2.5. Ese 2.5 sería nuestro lotaje en este par de divisas. Y de nuevo, la dinámica podría cambiar entre si tenemos 4, 5, 7 pips de stop loss. Supongamos que tenemos 7 pips de stop loss y tenemos el mismo riesgo, tendríamos lo siguiente. Entonces, teniendo 7 pips de stop loss, tendríamos entonces como resultado aquí 14.285, y si lo dividimos entre 10 simplemente sería correr la coma y tendríamos que el lotaje es 1.42. Muchas veces el tercer dígito en los pares de divisas no lo aceptan, sería 42.8, pero podemos poner sin ningún problema 43, y este 1.43 sería nuestro lotaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cada pip va a costar 1.43. Y bueno, yo creo que esto sería suficiente para este tema de los pips y del lotaje. Ya en los siguientes hablaremos sobre la estrategia como tal, y como les mencioné en el inicio, este tema es como para verlo solamente una vez y ya empezar como a manejar lo que es TradingView, y de esa manera quitarnos todas esas confusiones que tenemos en este momento. Es algo muy normal, pero se puede sobrellevar muy fácil. Espero sea muy provechoso todo lo que estamos enseñando. Recuerda que tenemos un servicio premium de trading en vivo donde verás mi pantalla en tiempo real y cómo ejecuto posiciones en el mercado.